Sea muy bienvenido. Es una alegría para mí presentar hoy a mi amigo, mi ídolo personal de Bitcoin Libertarian, Fernando. Bueno, es una alegría, Fer, que esté acá con nosotros y muchas gracias. Estás 24 horas generando contenido, así que te tomes un tiempo para estar con nosotros. Es fantástico. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. La verdad que muchas gracias por la invitación. A veces, generalmente, bueno, como decís vos, no estamos 24 horas generando contenido, estamos bastante tiempo generando contenido y nuestros agentes están el resto del tiempo diseminando el contenido por todo el resto de las redes, pero no estamos 24 horas, pero bueno, estamos mucho tiempo creando contenido y además de crearlo yo, a mí me gusta también estar de invitado en otros podcasts de otra gente. La verdad que para mí es un placer y me la paso bien, porque a mí me gusta mucho hablar y cuando yo entrevisto generalmente no tengo que hablar, tengo que escuchar, así que me inviten a otro podcast es un placer y sobre todo para seguir ampliando el contenido en español, tenemos que seguir creciendo, somos poquitos, estamos super early, somos poquitos, tiene que haber más voces y bueno, lo estamos impulsando. Y sí, justamente esa era la idea de hoy, Fernando, poder entrevistar al entrevistador, ¿verdad? Y conocer un poco la historia oculta. Siempre, bueno, estoy grabando de mañana, vos estás de noche, empezando y terminando el día, estás en otra parte del mundo, ¿verdad? Vivís en Hong Kong, que, bueno, podemos hablar de que es un país que tiene otra inclinación política de lo que tiene que ver con Bitcoin, ¿verdad? Así que estás como ahí de, sí, en Más o alguna parte, menos. ¿verdad? En lo productivo y en lo industrial para nada, en lo otro ya nos contarás un poco más, pero bueno, ¿cómo llega un pibe de Argentina a vivir en Hong Kong y cómo llega a Bitcoin? Bueno, toda la historia tiene que ver con, todo está interrelacionado. Bitcoin, vivir en Hong Kong, vivir en Asia en general. Arranquemos. Yo soy un chico de Argentina, soy economista. Desde la época que estudiaba en la universidad me di cuenta que todo el sistema que fue antes de Bitcoin, ¿no? Que todo el sistema Fiat es una mentira. Yo repito, cuento siempre la misma historia. Estábamos en la clase de economía, ni siquiera una materia de economía general, no estudiaban todos los chicos de las carreras económicas, era la primera. Después, cuando pasabas esa, sí, ya ibas a estudiar micro, macro, para los que estudiábamos la licenciatura en economía. Y un día la profesora empieza a explicar la reserva fraccionaria, ¿no? Y dice, no, porque si ustedes depositan 100, el banco manda 10 a la reserva o el encaje, lo que sea, y los 90 lo prestan. Cada 100 que ustedes ponen, el banco puede prestar 1000. Y yo levanto la mano y le digo, ¿por qué? ¿De dónde sale eso, profesora? Eso es un verso. Bueno, la profesora empezó como que, bueno, es así. Es como que lo tenía que aceptar como la ley de la gravedad. Paralelamente esto era primer año, ¿no? Paralelamente tenía la carrera de la materia de historia del pensamiento económico y empiezan a hablar de los economistas de la escuela austríaca, de Rothbard. Yo tenía un poco de ideología anarquista porque mi abuelo, mi bisabuelo materno era anarquista, panadero, uno de los centros anarquistas más grandes de la ideología anarquista de Argentina. Mi abuelo era un poquito más socialista, pero tenía su corazoncito anarquista, y ahí había empezado a leer Bakunin, Eliseo Rey, Los Mártires de Chicago, pero si no había algo que no me cerraba, que era el anarquismo de izquierda. Entonces, había cosas que no me cerraban. Nunca me gustó la izquierda, siempre me pareció que era el gobierno de la casta y el resto, un gobierno donde todo el mundo, donde tenés una élite que vive muy bien y todo el resto vive muy mal. Entonces descubro en la Facultad de Economía, descubro que nos enseñaban en Historia del Pensamiento Económico, muy poquitito nos enseñaban sobre los austríacos. Ahí me meto en los austríacos, empiezo a leer un poquito de Mises, Rothbard, Hayek, y bueno, y ahí quedo. Conozco, en esa época había un foro de inversiones en Argentina, que era el foro de Robert Kiyosaki. Era un foro que eran de garcas, era un foro donde se pedían propuestas de inversión y el 99% te terminaban cagando plata. Y descubro, por medio de una propuesta de inversión, a un flaco que era un ingeniero, que me conecta a un amigo, que esto, que el otro. Esto fue año 2000, 2008. Me termino haciendo amigo de ese flaco que hoy, si quieren saber quién es ese flaco, es el que está conmigo todas las mañanas o todas las noches de Latinoamérica hablando de Bitcoin junto conmigo. Esto es año 2008, 2000, 2000, sí, 2008.
Bueno, cuestión es que empezamos a hacer cosas, trabajar con e-commerce, marketing digital, bla, bla, bla. Él en un momento se viene a vivir a Asia, 2010. Yo todavía estaba en Argentina, pero ya había venido una vez a Asia y me había volado la cabeza. En el 2005 había venido de mochilero a Tailandia, Malasia y Singapur. Bueno, y entre todo esto que trabajábamos, que esto, que el otro, tenía que mandar plata fuera del país y recibir plata desde afuera del país. Y en esa época, año 2011, en Argentina teníamos a los benditos Kirchner, gente que aborrezco con todo mi corazón. Y en esa época no se podía mandar plata de Argentina para afuera y menos que menos recibir. Las tarjetas de crédito era muy, muy difícil y todo se manejaba vía Moneybooker, Neteller, PayPal, un montón de tarjetas. Había una que llamaba Entropay, que eran como unas tarjetas virtuales, y había que hacer unos teje-manejes, venderlo a gente que compraba PayPal y te mandaba los pesos. Era todo un desastre. Aparte había cepo, el dólar no era el mismo precio del dólar en ese que el oficial que el paralelo, un montón de quilombo. Y un día el flaco este me dice, ¿podés pagar? Teníamos que pagar una cosa, no me acuerdo, y dice, hay una cosa que se llama Bitcoin. Y le digo, ¿qué es Bitcoin? Es una especie de PayPal. Bueno, y así fue, que uno descubrió Bitcoin para hacer pagos dentro y fuera de Argentina, y bueno, era un PayPal, ¿no? Para mí era un PayPal que había que pagar en Bitcoin, se compraba Bitcoin y se pagaba, había que recibir Bitcoin, se recibían, se vendían y se pasaban a Fiat. En esa época, desgraciadamente, no entendíamos el poder de Bitcoin. Y ahí fue que uno lo fue empezando a entender como un medio de pago, pim, pum, pam. Bueno, después todo termina evolucionando y en el año 2016, mi amigo, mi socio, nos convence para venirnos a Asia a armar ya una empresa de marketing y trabajar con e-commerce y demás. Dejo todo lo que tenía en Argentina y me vengo para Asia. Y siempre anduvimos con el tema de Bitcoin, pero nunca entendiéndolo de lleno. Primero era un método de pago, después algo para tradear, trading. Después en esa época vino toda la movida de los ICO, los shitcoin, y era Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, era como que era toda la misma bolsa. Y después de estar 4 años viviendo acá en Tailandia, en Bangkok, terminamos. Tailandia es un país maravilloso para vivir, pero es un país muy malo para hacer negocios y para llevar una empresa. Bueno, la idea era o Hong Kong o Singapur, terminamos en Hong Kong, nos agarra la pandemia y ahí nos quedamos. Tuvimos que parar un montón de cosas que estábamos haciendo durante la pandemia y me acuerdo que no teníamos otra cosa para hacer que estar en la oficina y comer maní y mirar los videos de Saylor hablando con Robert Britlock. Y ahí es como que cuando Saylor empieza a explicar Bitcoin, ahí es donde nos empieza a caer la ficha de lo que era Bitcoin, de que no era solamente una cosa como un PayPal o una cosa para timbiar. Ahí lo empezamos a entender y creo que mucha gente se hizo maximalista gracias a Saylor, por eso nosotros somos pro modelo Saylor, somos pro Saylor y tenemos nuestras diferencias con el ecosistema maximalista. Bueno, desde entonces fue Bitcoin. Todavía hacíamos cosas con shitcoin, bots de trading, pero ya en ese momento uno entendía lo que era Bitcoin y lo que era todo el resto. En ese momento, vamos encerrados en Hong Kong, para el año 2022 dijimos, vamos a armar una newsletter, porque seguíamos mucho al canal hay un canal muy bueno de podcast que se llama My First Million, no sé si lo viste, que son 2 flacos hablando de ideas de inversión, es espectacular. Jahan Puri y el otro que se llama Matt no sé cuánto. Y estaban con el tema de que ellos habían crecido una newsletter que se llamaba Milk Road exponencialmente en un par de meses. Entonces dijimos, ya fue, vamos a hacer una newsletter, pero en lugar de que sea shitcoin como lo que hacen estos pibes que eran un shitcoiner, vamos a hacerla de Bitcoin. Y así nació la newsletter Crossroad. Bueno, al otro año terminamos yendo Ese 2022 fue el último año donde hubo shitcoins en mi vida particularmente. Terminé perdiendo plata con Terra Luna. Me acuerdo patente porque el otro día salió que hace 4 años fue lo de Terra Luna y me acuerdo que fue patente. A la noche
estaba a 120 y al otro día estaba en cero. Le había perdido, había puesto $2.000, $3.000, no me acuerdo, y lo había perdido. Y desde entonces fue Bitcoin Only. Y bueno, empezamos con Crossroad. En el año 2023 pudimos viajar, pudimos salir de Hong Kong, porque Hong Kong en el COVID tuvo una cuarentena extremadamente fuerte. O sea, si bien no estuvimos de lockdown adentro, teníamos que salir y no podíamos salir, porque si salías había que hacer 15 días de cuarentena, una cosa de loco. Ya en el 2023 eso se libera y terminamos yendo a el Baltic Honeybayer en Riga. Y cuando vuelvo del Baltic Honeybayer, digo, yo ya tenía ganas de empezar algo con YouTube. A mí la comunicación me gusta mucho. De hecho, yo tengo mi pasado como relator de fútbol en Morón, en Argentina, obviamente de hobby. Pero estuve 2 años relatando fútbol, la campaña de mi equipo, estuve relatando en primera. Siempre me gustó la comunicación, siempre me gustó hablar, como lo podrán ver. Y yo tenía ganas de empezar un podcast, pero no sabía de qué. Entonces dije, ya fue, vamos a empezar un podcast de Bitcoin. Y con los contactos que saqué del Honeybayer, empecé a hacer el podcast que primero se llamaba Crossroad. El primer entrevistado fue Derek Ross, el muchacho de Noster. Me acuerdo como si fuera hoy. Y bueno, y ahí fui evolucionando yo con el Inmortal, como se llama el otro que está detrás del proyecto, picándome, siendo el mejor crítico y empezando a mejorar. Empieza a crecer el canal. Yo lo hacía 100% en inglés. De hecho, los primeros que terminé investigando, editando, que hablaban en español, eran en inglés, pese a que éramos los dos de habla hispana. Hasta que un día digo, bueno, la chica esta que hace Maxis Club me dice, mira, no puedo, la verdad no me animo a hablar en inglés. Bueno, ya fue, empezamos a hacerlo en español. Lo empiezo a hacer en español, empieza a crecer. En ese momento no le metía la intensidad que le meto ahora, hasta que en el principio del 2005 me bajan el canal. Por una boludez me bajan el canal. Como yo soy empecinado y me gustaba, digo, lo seguimos haciendo. Bueno, empezamos también a streamear por Twitter, habíamos hecho un sistema y streameábamos 24/7 por Twitter. Te bajaron el canal de YouTube y tenías un backup de lo que habías grabado. Ni ahí. Sí, pero sí, lo tenía, lo sigo teniendo hoy día. Pero digo, bueno, ahora como empiezo de cero, empiezo 2 canales, uno en español y uno en inglés. Empiezo en inglés, en español, también, no tenía tanta intensidad y digo, bueno, y en agosto del año pasado me los bajan de nuevo. Me bajaron varios y dije, basta, me hago otro más. Bueno, y ahí digo, de nuevo, me creo en español, en inglés, pero en ese momento yo ya estábamos viendo que obviamente en inglés estaba sobresaturado de contenido, pero en español no. En español había un montón de contenido, sobre todo de seguridad, de autocustodia, de todos estos temas técnicos, pero no había contenido básico que explicara por qué necesitas Bitcoin. Cosas fáciles, porque a la gente no le vas a dar la píldora naranja explicándole una cold wallet. Eso tiene todo un proceso y te expliqué el proceso que pasé yo desde nada a ser maximalista Bitcoin de hoy. Bueno, y empecé a hacer eso. Entre medio lo entrevisto a Rodo de la BitConf, me invita a la BitConf, vamos a la BitConf, nos empezamos a hacer conocidos. Cuando vuelvo a la BitConf dije, bueno, ahora hay que empezar a hacer un podcast por día, hay que grabar un podcast por día y llenar internet de contenido de modo masivo. Y empezó el proyecto de hacer el stream todos los días a la hora de Latinoamérica, a la mañana de acá, hablando de Bitcoin, finanzas, nada técnico. Y bueno, y aquí estamos casi a punto de cumplir 100 programas el próximo viernes. No sé si esto va grabado o va streameado el viernes 22 o casualidad el Pizza Day. Vamos a cumplir 100 programas del stream. Y bueno, contento, la verdad que me gusta porque creo que nosotros somos 100% convencidos de que Bitcoin, yo particularmente soy 100% convencido de que Bitcoin es la forma que tiene la humanidad de prosperar y de evitar la extinción. Yo digo siempre lo mismo, que si Bitcoin no gana, la humanidad en 150 años se va a extinguir. Si Bitcoin gana y vamos a ir escalando en la escala de Kardashev, que es la escala que mide las civilizaciones
por energía, vamos a tener miles de años de prosperidad, vamos a lograr eliminar la escasez, vamos a viajar por el universo. Por eso es una batalla que vale la pena darla. Y bueno, y sobre todo eso, tratar de llevar Bitcoin de la forma fácil, entender que la gente tiene que tener, que no entiende y entender por qué tiene que usar Bitcoin y entender por qué el sistema financiero es una estafa. Así que bueno, te resumí un poquito toda mi historia de que está todo conectado, por qué estoy en Asia y cómo llegué a Bitcoin. No, y es súper interesante. Muchas gracias por eso, porque yo siempre digo que no soy muy inteligente, ¿verdad? Y que tardé, o sea, lo que decías vos, empecé a usar una herramienta de algo que necesitaba, ¿verdad? Un PayPal wannabe, digamos, y después digo, ah, mira, no es PayPal. Y vas descubriendo, vas vos mismo pelando la cebolla, digamos, y profundizando. Y yo creo que la puerta de entrada o la dificultad, justamente con lo que vos decías, cuando le decís a una persona que no entiende nada de Bitcoin, no, mira, tenés esta frase semilla, tenés ahora BIP 110, 30 y tanto, lo anulás, porque la persona dice, me estás hablando en chino básico, no entiendo, o sea, explícame cómo te cambió la vida a vos, ¿verdad? Y caemos mucho Yo, en ese tecnicismo de querer, no sé si sonar intelectuales o sonar como diferentes, de que no lo explicamos sencillo. yo creo que lo que hay que, a ver, lo que te marco yo, bueno, primero y principal, cuando descubrí Bitcoin por primera vez, en esa época no había contenido, o sea, no es que vos me decís, no había contenido, no había contenido. ¿Qué pasa? Después nosotros tuvimos la suerte de hacernos maximalistas del contenido en inglés, ¿no es cierto? Y entender el problema de Latinoamérica, pero estudiarlo en inglés, entonces eso fue. En Latinoamérica, hasta día de hoy, recién hoy están empezando a salir, el contenido es 100% frase semilla y no entender lo que hay que entender es que la gran mayoría de la gente, y estoy hablando del 95% de la gente del mundo en general y de habla hispana en particular, no sabe que hay un problema, no sabe que el fiat es un problema, no sabe cómo multiplicar su riqueza, cómo resguardar su riqueza, no sabe cómo ahorrar. La gente por eso mismo para los newbies van a ir, ejemplo, y yo pongo siempre el mismo ejemplo de todos los días, y parece que lo estoy atacando a Lunaticoin, pero no lo estoy atacando. Lo único que tuve problemas con lo que subió el último atacando a Sailor y se lo reaccioné. Pero hay un podcast que hace él, es si empezara de nuevo con Bitcoin, ¿qué haría? Y es, me bajo un VPN, hago una identidad paralela. Imagínate un newbie ver eso. Va a decir, ¿qué es esto? Bitcoin es para delincuentes. Que está perfecto y está espectacular ese podcast. ¿Qué tiene esa persona cuando dice, bueno, quiero aprender Bitcoin? No, esto es una locura. Va a ir a caer a estos vendehumos, tira línea, que hablan de trading. Y ahí se empiezan a enroscar. Y no entienden la base de ahorrar, de la preferencia temporal, de cómo funciona el sistema financiero, de cómo se hacen mega ricos los ricos, comprando y holdeando. Están en esa confusión las personas y terminan yendo obviamente para lo que es más fácil, que es ir a ver al gurú que tradea y te dice vas a ganar $1.000 por día sentado en tu casa, y terminan perdiendo y se terminan alejando. Entonces yo creo que lo que queremos, lo que quiero hacer yo, lo que queremos hacer desde acá es eso, enseñarle a la gente por qué necesita Bitcoin, cuál es el problema y de qué forma Bitcoin le resuelve los problemas de la vida. Después, que agarre el camino que quiera agarrar, que agarre el camino de la autocustodia, que agarre el camino de los ETFs, que agarre el camino de lo que sea, pero mostrarle que hay, yo creo que en el mundo maximalista, y estoy en mi pelea, ¿no? No sé si es ego de querer decir, no, nosotros tenemos todo el conocimiento y el conocimiento tiene que ser así, que eso es lo que espanta a la gente. Cuando vos a una persona le decís, le explicás y le decís, mira, hay todo esto, tenés ETF, tenés esto, tenés lo otro, tenés aquello, ya ahí empieza a ver de otra manera, explicándole la base, explicándole fuerza igual a masa por aceleración, es la forma de que una persona se empieza a meter. Y después esa persona va a ir por el camino, va a ir por su propia madriguera. Y el otro error que tenemos todos y que tienen los maximalistas en general es pensar en que toda la gente es igual, de que toda la gente va a querer ir a Bitcoin con autocustodia, guardar su semilla, y en realidad no es así. La gran mayoría de la gente no va a querer hacer eso. ¿Entendés? Entonces,
y enseñarle que hay diferentes instrumentos que obviamente no son Bitcoin, pero que van a tener exposición a Bitcoin. Y en definitiva, si quieren hacer autocustodia, después estudiarán. Yo lo que quiero es que Bitcoin toque la vida de 8 billones de personas, de toda la gente del mundo, sin importar si esa persona estudió autocustodia o no estudió autocustodia. Quiero que Bitcoin se convierta en los rieles del sistema financiero, porque es la única forma que tiene la humanidad de prosperar, ni más ni menos. No, y aparte, estoy súper de acuerdo con lo que decís de que hay posturas más fundamentalistas que dicen, yo qué sé, no tenés un nodo o compras con KYC y no sos Bitcoiner, sos un shitcoiner en potencia. Y ahí finalmente, ¿qué es ser shitcoiner, verdad? Finalmente yo creo que mi vieja no tiene un nodo y cada vez que baja dice, tengo que comprar porque está en descuento. Mi vieja es mucho más Bitcoiner que mucha gente que incluso hace contenido, ¿verdad? Porque no se queda en los fundamentalismos, sino que entendió que Bitcoin le va a salvar la vida y que está preservando que su dinero se derrita. Pero claro, o sea, no es un pecado comprar con KYC, no es un pecado estar en un exchange, es exponerte a muchos riesgos y obviamente lo que vamos a decir siempre, no es tu Bitcoin, pero bueno, transicioná cuando te sentís seguro en eso, ¿verdad? O sea, yo estuve, porque como digo, no entendí Bitcoin desde el día uno como un iluminado. Yo estuve los primeros 3 años, tenía mi plata en un exchange que todavía existe, por suerte nunca hubiera perdido mi dinero, ¿verdad? Pero estuve como 3 años hasta que dije, mira, parece que es importante tener una cold wallet. Y a cada uno le llega a su tiempo. Y tengo, por suerte, hay gente que hoy, antes de comprar un Satoshi, ya se compra una cold wallet. Y me encanta, está bien, pero los dos caminos son válidos. No, totalmente. Y lo que tenemos que entender también eso. Yo, por ejemplo, en 2022 también tenía unos Bitcoin en Celsius. Y ahí yo ya sabía lo que era una cold wallet, yo sabía la autocustodia, hacía autocustodia. Digo, qué bueno, este te da un interés. Y me la repusieron. Después terminé recuperando una parte. Pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje. Y yo creo que eso es lo que hay que entender. Lo que hay que entender es que no todo el mundo va a querer exponerse a Bitcoin de la misma manera. O no todo el mundo va a querer usar Bitcoin. Te pongo el ejemplo de lo que está pasando ahora con Strategy, ¿no es cierto? Suponete que vos por suerte a tu vieja la pudiste convencer de que compre Bitcoin. Yo a mi vieja no la pude convencer y ya de hecho no le hablo más. Pero suponete que yo a mi vieja, y tampoco la voy a convencer con esto, pero le digo, mira mamá, vos tenés plata en el banco que te paga 0,25%. ¿Por qué no la pones en esto? Que en lugar de pagarte 0,25%, te paga 11,5%. Y que todavía es difícil porque hay que comprar el instrumento, si querés la liquidez lo tenés que vender y que probablemente todavía no está en par. Si, por ejemplo, lo compraste cuando estaba a 100, hoy lo vendés, está a 99,10, perdiste un chirolaje de la cotización, pero no es efectivo el 11,5. Pero bueno, es mucho más fácil para mi vieja entender que si pone la plata acá, le da 0,25. Si pone la plata acá, le da 11,5. Y en ningún momento mi vieja le entró la palabra Bitcoin por las orejas. ¿Pero qué hizo? Compró un instrumento que está diseñado por un loco, que es el mayor Bitcoiner. Yo digo siempre, hay un antes y un después de Saylor, va a haber un antes y un después de Saylor, y que vengan de a uno a discutirme, de un tipo que compró un instrumento que mi vieja no tiene la más puta idea de lo que es Bitcoin, pero ese instrumento está respaldado en Bitcoin. La plata que juntó esa persona la puso en Bitcoin. Entonces, eso es lo que hay que entender. Todavía estamos con la discusión. A mí me encantan las economías circulares. En el canal en inglés entrevisté un montón de gente de África que hacen economías circulares y de otra forma no podrían comerciar y me maravillan todos los proyectos que hace. Pero entendamos una cosa, que Bitcoin no va a ganar habiendo economías circulares. Bitcoin va a ganar si el asset termina teniendo el mismo o mayor market cap que el oro, y ahí recién nos podemos pelear con el oro. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué forma llegamos a tener 30 trillones de market cap? Con capital institucional. Nosotros no podemos mover la aguja. Ni siquiera Saylor hoy mueve la aguja. Saylor se compra $1 billón en Bitcoin y el precio aumenta a $500. Entonces, lo que hay que entender es esta industria de las treasury companies, que lo que están haciendo, están agarrando capital que ni vos, ni yo, ni el inmortal, ni nadie lo puede agarrar y lo está pasando a Bitcoin. Eso va a llevar un tiempo, va a llevar un proceso,
pero el market cap va a llegar en algún momento a 30, 40 trillones de dólares, y ahí Bitcoin va a llegar al millón, millón y medio, y ahí es donde se va a integrar. Fíjate cómo el capital institucional hace que ya los bancos te ofrezcan ETFs, que los bancos quieran custodiar Bitcoin. Fíjate lo que pasó con los ETFs. Y ahí esto también es demostrar la tesis de que Bitcoin es un activo superior. El ETF de BlackRock fue el ETF más rápido en la historia en llegar a $1 billón de capitalización o más. Sale Morgan Stanley y ahora saca su ETF, el ETF más grande de la historia de Morgan Stanley. Saylor saca el Stretch, el Preferred Share más tradeado de la historia de la humanidad. Saca Stripe, el Preferred Share, SATA supera a Bank of America. Estamos demostrando que Bitcoin es un activo superior con los ejemplos y lo vamos a demostrar. Por eso también a veces me pongo loco con la gente que dice no, que el precio no importa. El precio es una señal que se le da al mercado. Y por ejemplo, ¿por qué Morgan Stanley ahora sacó un ETF de Bitcoin? Porque probablemente los analistas de Morgan Stanley le habrán preguntado el Board of Directors y le dijo, mira, ¿por qué BlackRock está haciendo más plata que nosotros? Y los analistas le habrán dicho, oye, mira, porque tienen este instrumento que se llama IBIT, que le hace tanto por ciento de ganancia por mes. Y los del Board le dijeron, bueno, flaco, hagamos un IBIT nosotros. Y nadie se enteró, los viejos del Board of Directors ni pensaron en Bitcoin ni nada. Entonces, todas esas son las fases de adopción que la vamos a llevar rápida. De esa forma la adopción se va a hacer mucho más rápida que si creamos economías circulares. Y con esto no estamos hablando de que no tienen que existir. Al contrario, tienen que haber muchas más economías circulares. Tiene que haber muchas más gente haciendo autocustodia. Pero eso no va a ser la forma de ganar. Y por otro lado, la gente lo está atacando al capital institucional y que demás, que se van a quedar los Bitcoin. Por otro lado, Bitcoin es para todos. Bitcoin es para todos. Hay que comprar la mayor cantidad de Bitcoin y holdearlo. Y bueno, si esta gente lo puede hacer con mayor velocidad, en definitiva nos termina beneficiando a todos. Y aparte lo que genera eso es instrumentos para que gente que jamás en la historia hubiera estado expuesta a Bitcoin, esté. Te pongo un ejemplo. Papá de una amiga el año pasado me vino a visitar a Hong Kong. Obviamente sabe que ando con la remera de Bitcoin. Me dice, che, Fernando, explícame eso de Bitcoin. Quiero comprar Bitcoin. Y yo le empecé a explicar y no entendí un carajo de que si el exchange, que si la billetera, que si bajate esto, lo otro. Le digo, mira, Tony, hagámosla simple. Él vive un tiempo en Miami y un tiempo en Argentina. Él tiene cuenta y me hablaba de que compraba acciones, que esto, que lo otro. Le digo, ¿te abrís tu plataforma de JP Morgan? Buscás algo que se llama IBIT y comprás eso. Ya está. Y ahí es como si tuvieras Bitcoin. Fenómeno. Compró. Ahora me putea en 5 idiomas porque compró cuando Bitcoin estaba arriba de 100. Ahora le estoy tratando de hacer entender que Bitcoin va a ir para arriba para siempre y que estas son cosas normales. Pero de otra forma, jamás hubiera usado Bitcoin. Lo mismo que la gente que compra Stretch, lo mismo que la gente que compra SATA, lo mismo que la gente que compra Strategy. Hay un montón de fondos, de pensiones, hedge funds, family offices, que jamás en la historia van a comprar un Bitcoin y ponerlo en autocustodia porque no quieren. Porque no entienden o porque no pueden. Si yo fuera el director de un hedge fund, ¿sí? De un fondo de inversión, obviamente que yo quisiera poner todo all-in en Bitcoin y en autocustodia, pero no podría por estatuto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ponerlo en Stripe, puedo ponerlo en SATA, puedo poner en Stretch, puedo comprar acciones de Strategy. Entonces, esto es lo que se genera y lo que va a hacer a Bitcoin que gane y se va a imponer como reserva de valor. Y el día que ganemos como reserva de valor, ahí sí vamos a poder discutir el tema del medio de pago, ¿no es cierto? No, y aparte, bueno, lo que te quería preguntar ahí, ¿cuál es tu posición sobre, obviamente con Trump y con todo lo que pasó, obviamente el fenómeno Saylor también? Parecía que todos los estados de Estados Unidos, parecía que Estados Unidos iba a establecer su reserva federal, que iba a empezar una carrera mundial de que todos los países iban a tener su reserva en Bitcoin. ¿Por qué crees que eso se ralentizó un poco? Bueno, porque a ver, obviamente los tiempos de la política son distintos a los tiempos de la realidad. La política fluye muy lento. Es otro sistema que el sistema democrático creo que es un sistema obsoleto, que Bitcoin se lo tiene que llevar puesto también, porque no puede ser que todo se discuta en el Congreso y vaya y al Senado.
Por ejemplo, el otro día la Clarity Act, pasó el comité de los bancos, va al Senado, ahora la vota al Senado, vuelve para acá, vuelve para allá, y si no son los 2/3, y después la quieren. Es todo una traba a la velocidad a la que funciona el sistema. Yo creo que por eso los estados, no, los países no lo aceptaron o no lo adoptaron todavía las reservas. Por otro lado, tenés que las empresas funcionan mucho más rápido. Porque Saylor en su momento dijo, bueno, quiero hacer esto y lo hizo. Y vino y dijo, el que no quiera estar, le compro las acciones con un premium. De esa convicción hablábamos. Yo creo que ese es el tema. Por eso los países no están avanzando, más allá de que puedan decir sí, porque es un enemigo para los bancos centrales y demás. Yo creo que yo como país tendrías que tener una reserva en Bitcoin. Al margen de que vos después emitas tu moneda fiat, te hagas lo que quieras, pero tendrías que tener una reserva en Bitcoin para el futuro, ¿no es cierto? Como todo el mundo. Pero creo que es un problema de la democracia, un problema de la forma de gobierno, y me van a salir a pegar con todos lados. Pero bueno, Bitcoin se tiene que llevar puesto también a la democracia, les guste o no les guste. Pero No, la bueno. democracia como está comprendida hoy, Bitcoin es totalmente democrático, ¿verdad? O sea, hay nodos que deciden lo que va a pasar, pero es una democracia descentralizada, como vos decís. Hoy tienen que aprobarse en 5 instancias y una instancia dice que no, 2/3, 4/3, o sea, está un poco burocratizada la democracia. Porque la democracia funciona con un sistema de proof of stake, no es un sistema de proof of work. O sea, la gente que está en el gobierno, y estoy hablando de todos los países, no en Estados Unidos, en Argentina, supongo, en Paraguay, en Chile, en Bolivia, en todos lados, es gente que está ahí porque forma parte de algo que están hace siempre y son chanchullos, arreglos de uno con otro, rosca política, y están ahí y no entienden un carajo de cómo funciona el mundo. Entonces, no es proof of work la democracia, es un proof of stake. Entonces, eso Bitcoin tiene que venir también a solucionar, pero bueno, me estoy yendo muy por las ramas. A ver, el libro de Álvaro Di María, El fin del Estado, el que le está clavando. Bitcoin viene a eso, viene a mejorarnos la vida a todo el mundo. Por eso yo lo que quiero es que Bitcoin gane lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Bueno, y ahí, obviamente, ya te lo decía una vez que conversábamos, cómo la economía es algo súper interesante que te da un respaldo que te permite construir desde ese argumento, ¿verdad? Porque a los que no somos economistas y somos bitcoiners te dicen, no, claro, lo que pasa es que vos no entendés la teoría económica y no entendés cómo funciona la economía tradicional, ¿verdad? Y ahí, cuando te toca hablar con uno de tus colegas, ¿cuáles son las partes más fervientes de esa conversación? Me voy a poner a los economistas en contra. Hoy me parece que después de este de este podcast, me voy a poner a todo el mundo en contra. A los maximalistas, a los pro democracia y ahora a los economistas. Crepo en todo lo que vos decís. Al contrario, los bitcoiners saben más economía que un economista. Vos, no sé qué formación tenés, pero seguramente te siento con un doctor en economía de medalla de oro salido de Harvard y lo dejás así de chiquito hablando de economía. Así que eso es un tema, porque los economistas, nosotros que decimos, hola, Ella es hola, Sofi. Sofi, ¿cómo andás? ¿Qué quería, Sofía? Ah, bueno, ya va a venir, te lo voy a traer en un ratito. Sí, ahora me dejas hablando con el tío que estamos hablando de economía y Bitcoin. Cerrar la puerta, mi amor. Lo que Tengo te una decía. luz ahí que dice on air, pero ella es la única que puede pasar, aunque... Espectacular. Bueno, era como cuando vivía mi abuela, que la única persona que tenía clearance para llamarme por WhatsApp sin preguntar, sin mandarme. Vos me llamabas por WhatsApp y no importa que fuera el presidente de la Nación Argentina, yo no lo atendía. Ahora, me tenías que mandar primero un texto, ¿te puedo llamar? La única que podía hacer eso era mi abuela, que bueno, lamentablemente falleció el año pasado. Pero bueno, lo que te decía, los economistas, yo cuando hablo con colegas, hay muy pocos que entienden Bitcoin. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, en Argentina, vamos a poner en Argentina, el 95% de las carreras de economía argentina están enfocadas al keynesianismo, que es la prostitución de la economía, es una teoría económica que viola absolutamente todas las leyes de la naturaleza, ¿sí? Porque esa estupidez de que yo puedo imprimir plata, gastarla ¿cómo es que se llama? Y revitalizar la economía sin ningún tipo de consecuencia, pues la puedo hacer ¡plac! Así de la nada, imprimo, reparto y se revitaliza así como por arte de magia y no hay consecuencias. Eso es un chamullo porque estás violando las leyes de la naturaleza. Pero bueno, tenés a todos
el sistema político y el sistema económico, abrazados al keynesianismo, porque es como vender espejitos de colores, es como Papá Noel. Por otro lado, tenés el otro 5% de Argentina, es economía de Chicago, los monetaristas, que son un poquito mejores que los keynesianos, pero son parte de la misma moneda. Los keynesianos te juegan con imprimir plata y la demanda agregada, y los otros te juegan con la tasa de interés, que en realidad también es violar las leyes de la termodinámica, porque la tasa de interés se tiene que determinar en el mercado. Tiene que haber oferta y demanda. La tasa de interés es un costo, es el costo de capital que tiene que ser debatido en el mercado y el precio lo tiene que poner el mercado de la misma manera que el mercado le pone el precio a Bitcoin. Entonces, querer manipular el gasto así de la nada y querer manipular la tasa de interés es violar las leyes de la termodinámica. Imagínate que el 99% de los economistas adhiere o a una idea o a la otra. ¿Cómo le vas a hablar de Bitcoin y empiezan a decir, no, pero ¿cómo es la restricción monetaria, que esto, que el otro? Solamente una parte de los economistas que venimos de la escuela austríaca, y no todos los que venimos y estudiamos la escuela austríaca, entendemos Bitcoin. Por ende, el economista es el menos indicado para hablar de Bitcoin. ¿Sabés quién es el más indicado para hablar de Bitcoin? Un ingeniero. ¿Por qué? Porque el ingeniero, cuando construye algo, lo tiene que construir basándose en las leyes de la naturaleza. No puede un ingeniero construir un edificio de departamentos sin hacer cálculos. O diciendo, bueno, lo hago y veo qué pasa. Si se cae, se cae. Si se cae, no se cae. Todo está calculado. Todo lleva proof of work. Hay un montón de conceptos de ingeniería que están aplicados en Bitcoin. Por eso la gran mayoría de la gente que lo entiende son ingenieros, no economistas. Entonces, que un economista te venga a correr, no me podés hablar de Bitcoin porque no sos economista, iba a ser un gesto obsceno. Pero no, sacalo a patadas. Lo que digo es, al contrario, y acá viene un tema del ego de los economistas. ¿Por qué la mayoría de los economistas no entiende Bitcoin? Porque aceptar que entendiste Bitcoin es aceptar que todo lo que vos estudiaste en la carrera, todo lo que vos estudiaste en el máster, y todo lo que vos estudiaste en el doctorado, y todo lo que probablemente hoy estés escribiendo en papers y enseñando en las universidades, esto es una mentira. Esto es un castillo de naipes creado en base a una mentira, o keynesiana o monetarista. Por ende, la gente que entiende Bitcoin y los que más saben de Bitcoin y a los que menos le puede discutir es a los ingenieros. Saylor es ingeniero y reduce todo. El ingeniero, yo siempre me agarro con el inmortal, con el otro libertarian, porque él es ingeniero, y siempre cuando hay un problema es reducir todo a first principle. Fuerza, masa por aceleración. No hay chamullo. Entonces, el economista no entiende porque simplemente viene mal de la base. Tiene que desaprender un montón de cosas. A mí me pasó este año, creo que ya te lo conté, fui a la Facultad de Economía de la Nacional acá, a un panel, estábamos tres bitcoiners, y justo antes, antes que nosotros estaba presentando a alguien de la oficina de tributos, ¿verdad? De la oficina tributaria acá. Subimos al escenario después de esta persona y le digo yo a los chicos, disculpen, ¿qué le estaban diciendo? ¿Que les van a subir los impuestos? ¿Quién labura acá? Levantaban la mano los que labura. Recién esta persona que se acaba de bajar del escenario, con todo respeto, le dijo que le van a subir los impuestos, que le van a cobrar más cosas, que va a subir el arancel educativo, y ustedes lo aplaudieron al final. O sea, ¿por qué lo aplaudieron? Me encantaría saber por qué le aplaudieron a un tipo que le estaba diciendo que le van a cobrar más del fruto de su esfuerzo. Y se quedan así, a ver, que levanten la mano y que me diga por qué hay que defender eso. Ninguno de los 250 chicos levantó la mano. Y le dije, nunca más aplaudan a alguien porque terminó de hablar. Bueno, Si no le gustó lo que dijo, no lo aplaudan, ¿verdad? Bueno, a ver, yo te pongo el mismo ejemplo que te puse al principio de la charla. La profesora de economía se pone a explicar cómo trabaja el sistema de reserva fraccionaria. Yo levanto la mano y le digo, pero profesora, ¿de dónde sale toda esa plata? ¿Cómo que se crea plata de la nada? Y no me supo explicar, me dijo que es así. Después cuando explica el tema de la inflación, hay que tener un 2% de inflación. Yo levanto la mano, ¿y por qué un 2? ¿Quién lo determina el 2? Es así. Bueno, 2. Entonces, y no lo sabían por qué explicarlo, lo daban por sentado. No hay ninguna ley física que respalde eso, ni matemática. Entonces, ahí está el grave problema. No, y aparte, bueno, a mí me pasa, y tenemos amigos que podemos apreciar mucho intelectualmente también, ¿verdad? Que han estudiado mucho. Y a mí, en serio, y no sé si es porque nosotros ya tenemos un daño cerebral irreversible, ¿verdad?
pero te explican la inflación y te la explican académicamente y pueden hablar 25 minutos y es tipo, ok, no me convence. O sea, agree to disagree. Son pajas mentales. De hecho, yo, a ver, no me quiero considerar académico. Yo trabajé y estuve un tiempo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la universidad de la que yo estudié, la Universidad de Morón. Escribí un par de cosas por ahí, pero después cuando me recibí o cuando me vine a vivir a Asia, dije, basta, dejo la economía porque es el chamullo más grande de la historia. ¿Cuándo me empieza a volver el bichito de estudiar economía? Cuando me hago bitcoiner, cuando me hago maximalista. Porque ahí entiendo que obviamente que como es un tema de dinero, en realidad no es un tema de dinero, pero tiene que haber una explicación económica y hay que meterlo también por el lado de las ciencias económicas. Y ahora porque no tengo tiempo, pero hay un laburo que están haciendo un montón los pibes del IFEB, el Instituto de Filosofía y Economía BIT, no sé qué, que está hecho por Gaku, Álvaro Di María, está ahí en España, que de hecho ahora tienen un concurso para papers. Yo la verdad que hoy no tengo tiempo de ponerme a escribir un paper hablando de Bitcoin, pero en algún momento lo volveré a hacer. Y me volvieron esas ganas de estudiar economía de nuevo, gracias a Bitcoin. Entonces, pero claro, el tema es que el economista no va a entender nunca el concepto de proof of work. No va a entender nunca. Te pregunta, ¿y cómo es la política monetaria? Y macho, es el halving. Es la sumatoria desde uno. ¿Y quién te respalda? ¿Y quién lo hace? Llévalo, a ver, vos la tenés infinitamente más claro que yo con la minería. ¿Quién lo respalda a Bitcoin? Llévalo, explícale cómo funciona la minería de Bitcoin. Explícale cómo hacer energía, transformar energía en valor. Que cada Bitcoin en la blockchain está creado con tantos terahashes y con tanta energía. Ahí tenés, no es que está creado con apretar un botón. Entonces, eso es lo que no se entiende y no lo entienden los economistas. Porque los economistas todo lo resuelven muy fácil. ¿Qué hacemos? Bueno, imprimí, taca, el COVID, está la economía parada. ¿Qué hacemos? Estímulos check, plata para todos. Y total apretamos un botón y se genera automáticamente en las cuentas de banco. Después todo lo que vino después de la inflación, los quilombos, eso será otro problema. O por otro dice, bueno, no importa, subí la tasa, baja la tasa, etcétera, etcétera. Aumentar los impuestos. Es la boludez del economista. En ningún momento se conecta con la realidad. Y parte de la premisa, el economista, el chamullo del economista, parte de la premisa de que vivimos en un mundo de escasez. No, señor, no vivimos en un mundo de escasez. Vivimos en un mundo de abundancia, que el avance tecnológico genera eso mismo, deflación y abundancia. El problema de todo eso es que estos atorrantes apretan la maquinita e imprimen dinero a más no poder, y por eso hay inflación, por eso tu capital se corroe, por eso el mundo se destruye. Por eso mismo. Pero si dejamos todo digamos, sin fricción, en un sistema sin ningún tipo de fricción, que el mercado lo decida, el mercado va a tender a equilibrarse de la manera óptima para todos. Porque también inventaron, y no me quiero poner a dar una clase de economía, pero también está el chamullo de la falla del mercado y todo lo que inventan estos tipos para justificar sus estupideces. Si todo el mundo, si todo se dejara a resolución sin ningún tipo de fricción, todo tendería al sistema más estable posible, o el sistema, hay una palabra en ingeniería que no me acuerdo, pero es el sistema más estable posible, y ahí funcionaría todo, viviríamos en abundancia, con deflación, con un medio como Bitcoin para almacenar la energía monetaria y acelerar lo que se va a dar en algún momento, que es la transición de la economía de la escasez, de la escasez ficticia, falsa que tenemos hoy, a la economía de la abundancia postmonetaria, donde Bitcoin va a asumir otro rol en la humanidad, porque yo creo que Bitcoin es una herramienta, no es ni dinero, no es ni respaldo de valor, ni medio de intercambio, es una herramienta para resolver los problemas de la humanidad. Hoy, el principal problema que tenemos es el dinero, que está destruyendo el mundo. El mundo no avanza porque tenemos un dinero roto. No sé si leíste el libro de Lyn Alden, Broken Money, que es espectacular. Bueno, si el mundo no avanza es porque tenemos un dinero roto, porque el dinero es lo que genera todos los intercambios. Los precios son esas señales para que la humanidad se mueva. Nosotros trabajamos y consumimos, y eso es clave. Eso está roto. Bitcoin es la herramienta que viene a arreglar eso. En algún momento, 100 años, 150 años, 200 años, eso va a estar resuelto. ¿Y qué vamos a hacer con Bitcoin? Decir, no, listo, Bitcoin es una pieza de museo. No, va a saltar a otra fase, va a solucionar otros problemas
que tengamos en ese momento. Ese es el tema. Si el mundo está roto porque el dinero está roto, porque todos los intercambios que hacemos como seres humanos son intercambios de energía y estamos usando como medio para intercambiar esa energía, la estamos intercambiando por algo que viola todas las leyes de la termodinámica, cosa que Bitcoin es todo lo opuesto y viene a solucionar, y me estoy metiendo en temas filosóficos. No, ahí, la verdad, lo que decía, para mí, yo donde tipo le firmé, le entregué mi alma a Bitcoin, por así decirlo, fue cuando comprendí la prueba de trabajo, ¿verdad? O sea, porque realmente si no hay un montón de calor, un montón de chips, un montón de inversión, no se genera, ¿verdad? O sea, yo acá atrás tengo todos los home miners, ¿verdad? Que me encanta, es mi hobby, una pasión. Y realmente si pongo estas 23 máquinas que tengo acá a generar dinero, son como $4 por mes, ¿verdad? Pero no importa, ¿verdad? Pero ahí se entiende la prueba de trabajo. O sea, en cambio, lo otro, imprimir billetes es tener el poder político y un clic, ¿verdad? O sea, no hay ninguna, no estás beneficiando a ningún sistema con nada y es una transferencia de riqueza horrible, ¿verdad? Transferencia de riqueza del que produce al que simplemente decide imprimir. Y ahí te hago una pregunta. Cuando llega un punto donde se estabiliza un poco todo, ¿verdad? Y puede ser que uno de los mayores valores de Bitcoin es que es un dinero separado del Estado o no va por ahí la cosa. No, no, a ver, los principales, totalmente de acuerdo. Los principales valores de Bitcoin es, primero y principal, que es descentralizado, ¿no? Bitcoin, a ver, si bien no es necesario tener un nodo para ser Bitcoiner, si tenés ganas hay que tener un nodo. Si querés ir por ese rabbit hole, hay que tener un nodo. ¿Por qué? Porque cuanto más nodos haya, más fuerte es Bitcoin, más fuerte es la red y más descentralizado es. Ante eventualmente, a mí otra de las cosas que me gusta pensar es qué pasaría a Bitcoin. El otro día estaba mirando esta serie, no sé si la viste, la del Eternauta Sí, en buenísimo. Netflix, la que es argentina. Digo, ¿qué pasaría? Estoy tan enfermo que cuando veo esa película dice, bueno, pero ¿qué pasaría con Bitcoin en una situación como la del Eternauta? ¿No? Cuanto más nodos haya, hay más probabilidades de que Bitcoin sobreviva, porque en el momento que el problema soluciona, no pongamos el Eternauta, pongamos un asteroide que cae en la Tierra. Cuanto más nodos haya, hay más probabilidades que Bitcoin sobreviva, porque cae el asteroide, elimina al 90% de la población, esa población de alguna forma tiene que arrancar de nuevo. Y si esa población tiene nodos, entre esa gente seguramente habrá algún que otro loco que tiene algún nodo, podemos seguir funcionando Bitcoin sin ningún tipo de problema. La primera propiedad es la descentralización, que lo hace valioso. Todo en la vida, cuanto más descentralizado, más valioso es, porque no te pueden, tenés menos vectores de ataque, tenés más. ¿Por qué los aviones no se caen? Por ejemplo, ¿por qué no se caen los aviones? Porque para que se caiga un avión, parece que es un error tonto, pero en realidad es una secuencia de cientos de errores que llevan a que se caiga. Por eso el avión es el medio más seguro del mundo. Entonces, cuando hay más puntos, es más difícil de que falle. Segundo, el tema de que es transparente. O sea, la Reserva Federal, el banco, agarrá tu banco, el que tenés, no sé qué banco tendrás en Paraguay. Yo tengo un banco que es mega transparente, el HSBC. Voy a preguntarle al HSBC si yo puedo auditar el HSBC. Bueno, sí, salí acá. Tengo mi broker donde invierto en Strategy. Quiero auditar ese broker, no puedo. Quiero auditar el Banco Central de la República Argentina, del cual yo soy ciudadano y teóricamente yo soy un dueño de ese Banco Central. No puedo. Los norteamericanos quieren auditar la reserva de oro. No pueden. Yo Bitcoin lo puedo auditar. Teniendo tu nodo lo puedes auditar y es súper transparente. La otra propiedad, que Bitcoin es para todos. O sea, Bitcoin es absolutamente para cualquiera. Es propiedad real. Es la única propiedad real que se ha creado en la humanidad. Porque, por ejemplo, vos podés ser dueño de una casa, pero ¿por qué sos dueño de una casa? Porque hay un tipo que es un escribano que te dice, esta parcela con tantas medidas ubicada en este lugar y bla, 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 en la intersección de la calle esta con esta, pertenece a Bruno Bacotti y la firma. Y eso está registrado en el gobierno. Si mañana te querés ir, porque Paraguay le hacemos la misma porquería que le hicimos en la guerra de la Triple Alianza, que nos juntamos para atacar a los pobres paraguayos, y te querés ir del país, tu propiedad no la
no te la puedes llevar. Si mañana el gobierno de Paraguay quiere hacer una autopista que pasa por enfrente de tu casa, o por la puerta de tu casa, o por encima de tu casa, te tenés que ir y le tenés que dar la propiedad al gobierno. Bitcoin es propiedad que nadie te puede tocar. Bitcoin, mañana te querés ir de Paraguay, te memorizás las 12 palabras y te vas a donde querés. Eso ha pasado en Cuba, en regímenes dictatoriales, en países donde hay guerra. Y aparte, es propiedad absoluta, es la única propiedad que existe a la cual podés acceder con $5, $1 americano. Eso es lo mágico que tiene Bitcoin. Por eso el decir, a mí me gusta decir, me dicen, no, pero eso parece muy comunista. Bitcoin es para todos, cualquiera puede comprar Bitcoin, cualquiera puede entrar Bitcoin. Una casa no la puede comprar cualquiera. Una acción de strategy, tenés que tener $177 al precio que está ahora, probablemente esté un poco más abajo. Tenés que tener una cuenta en un broker, tenés que haber dado tu identidad, todo, y necesitas $166 para comprar una. Bitcoin, vos simplemente te bajás una wallet, te bajás un Exodus, te bajás una wallet de Satoshi, si bien, bueno, la wallet de Satoshi, que no es centralizada, bla, 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 ponés $1 y tenés Bitcoin. Y esa es propiedad tuya que nadie te puede tocar. Entonces, yo creo que esas son las características. El tema de la descentralización, el tema de la transparencia, el tema de la propiedad absoluta e inconfiscable, que podés acceder desde $1, y obviamente el tema del proof of work, porque Bitcoin, para crear un Bitcoin o para minar un Bitcoin, que te den esos 3.12, 3.125 Bitcoin hoy, necesitas poner energía. No lo podés crear de la nada. Y esa es la otra maravillosa cosa que tiene Bitcoin, que cualquiera puede ir y minar, nadie te puede prohibir minar. Obviamente, si vos entrás con un Bitax, no podés competir contra Mara o contra un pool de minería, pero estás minando. Yo no puedo imprimir plata de Argentina en mi casa, por más que sea ciudadano de Argentina. Todas esas características, cuando las estudias, son las que hacen decir, ah, la mierda, tenemos una propiedad extremadamente valiosa, extremadamente superior. Otra de las cosas que vamos a agregar es la escasez. 21 millones. No va a haber nunca más. No va a haber más de 21 millones. Y eso está grabado matemáticamente. Y te van a decir, bueno, pero mañana puedo hacer un fork que tenga 42 millones. Hay que ver cuántos se van por ese fork y aceptan el nuevo Bitcoin. Entonces, cuando más te lo pones a estudiar, más te das cuenta de que, como dice Saylor, there is no second best. No hay nada que pueda competir a Bitcoin y no hay nada más valioso en el mundo que Bitcoin. Eso es lo que yo te digo. Por eso para mí ese es el valor absoluto que tiene Bitcoin, y hablar de que esté hoy a 77 y pico, 76 o lo que esté, siempre es barato. No financial advice. Esto no es financial advice, pero siempre Bitcoin va a ser barato. Cuando lo entendés, te das cuenta que a 77, a 100, a 150, a $1.000.000, Bitcoin va a ser barato. Entonces, eso es la otra ventaja absoluta que tiene Bitcoin. Y te hago una pregunta ahí, que como el código de Bitcoin es abierto y cualquiera lo puede ver y lo puede auditar, como bien decías, no puedo auditar mi banco ni las reservas de oro. Yo siempre me acuerdo del final de La Casa de Papel, que pusieron oro de latón, ¿verdad?, en la reserva. Y sí, realmente todos pueden tener oro de latón, o lo que se habla del paper gold también, de que existe mucho más oro en papel que oro en depósitos federales. Pero ¿por qué no podemos agarrar el código de Bitcoin y hacer un Bitcoin 2? Que hay un montón de falsos profetas que han hablado de un Bitcoin 2. Porque todos tenemos derecho de voto, sobre todos los que tienen nodo, todos los que están corriendo un nodo hoy tienen derecho de voto. Yo mañana, de hecho ahora en un ratito, con el agente, le puedo pedir que me cree un fork de Bitcoin que en vez de tener 21 millones, tenga 42. O lo posteo y digo, gente, a partir de ahora el que se baja esta actualización va a tener el Bitcoin de 42 millones. Hay que ver cuánto se lo bajan. Pasó, a ver, ya sabe, pasó en el 2017 con el Block Size War. Estaban los loquitos de Bitcoin Cash que dijeron, porque Satoshi dijo que tiene que ser medio de pago, yo tengo que pagar, tengo que poder comprarme un café con Bitcoin y ampliar, entonces vamos a ampliar el tamaño del bloque. Perfecto, lo hicieron el Bitcoin 2. ¿Cuánta gente lo eligió? El 0,7%. Entonces, esa es la otra. Bitcoin está ganando porque está todo, es como si fuera un peleador de UFC que cada 10 minutos se mete en la jaula y noquea al adversario. O sea, Bitcoin está ganando no porque lo decimos nosotros o porque yo lo digo. Bitcoin, porque así está diseñado,
y porque está constantemente sujeto desde hace 17 años, está sujeto a ataques, está sujeto a forks, está sujeto a críticas, está sujeto a FAD, y sigue ganando. Cada 10 minutos se mete en la jaula y viene otro y lo quiere noquear, y viene otro más grande y lo va a querer noquear y Bitcoin lo noquea. Entonces, esa es la maravilla. Sí se puede crear un Bitcoin 2. Se creó Bitcoin Cash, ahora tengo los loquitos de Bitcoin Satoshi View, que es un fork de Bitcoin Cash, y me dicen que ellos es el verdadero Bitcoin. Perfecto, hagan lo que quieran, que Bitcoin es la moneda de Epstein. Sí, capaz que será la moneda de Epstein. No importa quién la tocó. Obviamente que Bitcoin no tiene como es para todos, es para todos. Para los buenos, para los malos, para tu amigo, para el enemigo. Pero es así, Bitcoin es un peleador que cada 10 minutos noquea al rival. Y va a ser así de acá hasta el fin de los tiempos. Porque creo que ya explicamos todas las características y there is no second best. Y ahí, para alguien, hablábamos hace rato de si empezara en modo en Bitcoin, pero para la gente que todavía no... Cuando aparece una persona y te dice, Chefer, decime qué es lo primero que tengo que leer o ver para entender Bitcoin, ¿qué le recomendás? Primero, lo que tenés que ver y entender es, a ver, ¿qué es lo que querés hacer vos? Antes de ni siquiera ponerse a ver cosas de... Yo primero le explicaría cosas, no sé, no le explicaría, pero ¿qué es lo que querés hacer vos? Ejemplo, te pongo un ejemplo básico. En octubre, noviembre, tengo el chat de WhatsApp con los amigos de mi primo, que son unos pendejos, deben tener 20 y pico de años, y yo soy el abuelo de ellos, pero me cago de risa, hablan de fútbol, tiran memes, es un chat de WhatsApp que lo veo de vez en cuando, hablan de política, se ríen, y uno de los pibes me pregunta, che, Fernando, me tengo que cambiar el auto en abril, ¿lo pongo en Bitcoin? Yo le voy a decir, no, le dije y grabé un reel y lo subí a YouTube. No. Si la plata la pones hoy, octubre, y la querés sacar en abril, ni en pedo la pongas en Bitcoin. ¿Por qué? Porque puede pasar que en abril lo que hoy vale 100 valga 200 y me vas a decir, Fernando, sos un grosso, me iba a comprar un Gol y ahora me compré un Lambo. O puede pasar que lo que valía 100 termine valiendo 60, que fue lo que pasó, 80, que es lo que pasó, y me vas a putear en 35 idiomas. Entonces, primero hay que ver el horizonte de inversión. Hay que entender que si te invertís en Bitcoin, es para toda la vida. Es para no vender y para toda la vida. No es para una plata que vas a necesitar mañana, o pasado, o el año que viene, o en 5 años, o en 10 años, porque también salieron todos de las cuevas, los anti-Bitcoin, haciendo la comparación. Si hubiera comprado un Bitcoin en 2021, hoy tendría la misma cantidad de plata o menos, porque refutando esa teoría de los 5 años que Bitcoin no se mueve. Lo que digo es, vos necesitas la plata mañana, el año que viene, no la pongas en Bitcoin. ¿Está? Ahora, hay un montón de instrumentos. Yo en ese momento no conocía, no estaba tan en el auge Stretch, si no le hubiera dicho ponerla en Stretch. Lo que digo es, vos querés la plata, vas a usar la plata en breve, no pongas Bitcoin. Ahora, vas a poner este dinero y no lo vas a tocar por lo menos por 10, 15 años, vas a ahorrar para tu futuro, ahí sí te conviene empezar a pensar en poner algo en Bitcoin. ¿De qué forma? Bueno, ahí es, cuando vos ya estás decidido a meterte en Bitcoin, lo que te recomiendo antes de estudiar, no, porque muchos te dicen, no, sí, tenés que estudiar, mirate 700 podcasts, leete del Bitcoin estándar, lo que sea, que pin, que pan. No, primero comprá. Fíjate obviamente en ningún momento le hablaría de autocustodia. Fíjate qué querés hacer. ¿Querés comprar? Vino un amigo también cuando estaba en Argentina, le hicimos comprar con Binance, que es un quilombo comprar con Binance, ¿no? Tenía que poner la plata y me decía, pero acá dice Fiat, ¿qué es esto? Anda acumulando, anda comprando y anda estudiando. O, como le dije a mi otro amigo, que ya también era un quilombo, comprate IBIT. Exponete con IBIT. Y ahí tenés Bitcoin. Entre comillas tenés Bitcoin. Una vez que comprás tus primeros satoshis, empecé a estudiar. Empezá a estudiar y empezá a ver en qué rabbit hole te metés. ¿En qué rabbit hole te metés? Lo que yo le recomendaba a mi amigo era, bueno, ahora atate a comprar todos los meses o todas las semanas, ponete una frecuencia, de decir, bueno, yo sé que todos los meses me sobran $50, que si los pierdo, eso lo dijo un pibe en una Bitcoin Night que estuve allá en Buenos Aires, que
a él le decía al peluquero, si la plata que te tengo que pagar a hoy y la perdés, si yo te pago, por ejemplo, te tengo que pagar 50 pesos el corte, si esos 50 pesos vos vas de acá a tu casa y los perdés, ¿te cambian la vida? Es decir, no podés comer o no podés pagar el alquiler. Entonces, si no te cambian la vida, si te cambian la vida, no los pongas en Bitcoin. Ahora, si es una plata que vos decís, no la voy a usar en breve, y vos decís, yo todos los meses puedo ahorrar, no sé, $50, lo que le decía a mi amigo era, todos los meses, al mismo día y a la misma hora, si puede ser, trae esos $50 a Bitcoin. Así sucesivamente, religiosamente. No importa que lo compres en Binance. No importa que compres IBIT. No importa que entres como entres a Bitcoin. Siempre y cuando sea Bitcoin el verdadero, no Bitcoin Cash ni nada. Bitcoin, BTC. Y una vez que estás adentro, ya vas a tener skin in the game, como se le dice, y vas a estar deseoso de entender qué es lo que pasa. No hay nada mejor para entender Bitcoin que un bear market, que comprarlo a 100 y que de repente se caiga a 70. ¿Por qué? Porque vos lo que vas a decir es, ¿qué hago ahora? Yo le puedo explicar todo a mi amigo, le puedo explicar, sí, puede que baje, puede que sube, pero cuando vos tenés la platita metida ahí adentro, ahí se te van a venir las preguntas. Y ahí vas a empezar a estudiar. Vas a empezar a estudiar, obviamente si querés estudiar te recomiendo arrancar leyendo el Bitcoin estándar o el patrón Bitcoin. ¿Por qué? Porque es un libro maravilloso, está muy bien escrito y explica la historia del dinero. Explica la historia del dinero, explica por qué el dinero fiat es una bosta y al final trae la solución que es Bitcoin. No es que arranca hablando de Bitcoin, no es que arranca, no, tenés que tener una wallet y que la Trezor y que si la herencia, que pin, que pan. Léete el patrón Bitcoin y ahí vas a entender cómo funciona la economía, cómo funciona la moneda. Y ahí vas a entender Bitcoin. A partir de ahí, metete en cualquier podcast, y siempre saca tus propias conclusiones. Pero lo importante es eso, que una vez que vos decís, bueno, yo compro, no importa que vayas por Binance, no importa que sea IBIT, que ese dinero que vos todos los meses lo pasás a Bitcoin sea exactamente a la misma hora y los mismos días. Y tengas esa disciplina de hacerlo todos los meses. Aún un mes va a estar 100 y vas a decir, pero ¿qué pasa? Este mes mejor espero para que vaya para abajo. No. O está muy abajo. No, siempre esa disciplina. Y entender para qué es lo que querés. Y después, una vez que estás dentro del rabbit hole y empezás a estudiar y preguntar, ahí vas a empezar a ver, sí, bueno, ya tenés, no sé, juntaste $1.000 en Binance, en Bitcoin. Juntaste $2.000 en Binance. Bueno, ahora puedo empezar a pensar. Ahora sí empiezo a pensar, bueno, sí, tenerlo en Binance no es seguro, no es mi Bitcoin. Ahora sí puedo empezar a estudiar, si quiero, qué es autocustodia, qué no es autocustodia. Obviamente tenerlo en Binance no es seguro. Tenerlo en IBIT es un poquito más seguro, porque BlackRock es imposible que quiebre, ¿no es cierto? Pero eso es lo que hay que empezar a hacer. Primero comprar y empezar a acumular religiosamente y empezar a meterte. Capaz que ni te interesa y lo vas poniendo ahí y bueno, no todo el mundo, como digo yo siempre, no todo el mundo se va a hacer maximalista, no todo el mundo, toda la gente, vuelvo a repetir, hoy somos un 5% de gente que tiene Bitcoin o está expuesta a Bitcoin. El resto del 95%, si un 10% de ese 95% le interesa autocustodia, lo hará, pero no van a entrar por autocustodia. Y explicarle también a la gente, en general, eso, ver qué es lo que necesita. Ejemplo, a mi vieja no le voy a hacer comprar Bitcoin, pero le digo, mamá, si en vez de poner la plata acá, la pones acá, te da más interés. La joya la pongo acá, pumba, y mi vieja ni se enteró que hay Bitcoin ahí por detrás. Entonces, esa es la idea. Pero para el que quiera arrancar en Bitcoin, primero que entienda que es algo para largo plazo, no es para mañana. Segundo, que lo compre primero y después se ponga a estudiar. No, que diga, no, ahora primero voy a estudiar, me voy a ver todos los podcasts de Lunaticoin, todo BTC Andrés, me voy a ver los podcasts de Robert Breedlove en inglés porque hablo en inglés, voy a verlo al loco este que habla, que putea libertarian, que habla pavadas y putea, para ver qué onda. No, primero comprá y léete el Bitcoin estándar o el patrón Bitcoin. A partir de ahí empieza tu viaje. Y ese viaje te va a llevar para donde vos te sientas más confortable y no hay una única solución. Porque repito,
Para alguna gente va a ser muy importante la privacidad, la cara tapada, esto. Para otra gente no le va a importar en lo más mínimo eso. Entonces, ese es mi consejo, ¿no es cierto? Pero sí tener lo más antes posible ese skin in the game, tener tus $20, tus $30, tus $40 en Bitcoin, que es lo que te va a motivar a estudiar. Porque de otra forma vas a dejar que el tren pase y no te vas a subir nunca. Claro, porque nos falta el que, claro, vio Bitcoin a 120 y ahora que estamos en bear market, dice, viste, qué suerte que no compré, soy más inteligente, ¿verdad? O sea, que nada de No, esa falsa ilusión de inteligencia. o que está ahora, no, voy a esperar a que baje. Voy a esperar a que llegue a 50 porque lo siguen a los tarados que tiran línea, a eso sí, como dije al principio, yo con Lunaticoin y con muchos influencers puedo tener mis diferencias, pero son gente extremadamente respetable y valiosa. Ahora, los que tiran líneas en los gráficos, si pudieran cerrarle los canales a todos, se los cerraría, porque es humo y es tarot, como decimos nosotros. ¿Pero por qué? Porque siguen al tarado ese que tira líneas en los gráficos y dicen, no, no, voy a esperar a que Bitcoin baje a 50 para entrar. No, maestro, tenés que entrar ya. Porque como te acabo de repetir, Bitcoin a 70, a 50, a 100, a 1.000.000 es barato. No financial advice. ¿Por qué? Por todo lo que vimos, por todo lo que explicamos, es barato. Estás teniendo una porción de 21 millones que nunca se va a agrandar y que es propiedad tuya, que nadie te la puede sacar y la podés mover. Es derecho de propiedad otorgado por la matemática y por la física. Si hay algo, a ver, ¿qué puede ser más valioso que eso? La vida propia, la vida es lo único que hay que ponerlo más valioso que Bitcoin, la vida de uno. Es más importante que la de tus hijos, vos que tenés hijos. Pero no hay nada más valioso que tener propiedad real, auditada cada 10 minutos, basada en la matemáticamente codificada, creada con energía y que te la podés llevar a donde quieras memorizándote 12 palabras. Si yo te explico eso, vas a decir, eso es lo más zarpado del mundo. Bueno, hoy está a 77, es giga barato. Capaz que en un año, probablemente yo creo que a fin de año vamos a estar en all time high de nuevo si Trump le sacan el celular y deja de tuitear pelotudeces. Pero si nos movemos en un territorio normal, en condiciones normales de presión y temperatura, tendría que llegar a 130, 140 a fin de año sin problema. Va a seguir estando barato. Y cuando llega a $500,000 te voy a decir, está recontra barato. Y el máximo problema que yo voy a tener es que no voy a tener plata suficiente para comprar más Bitcoin. Ese es el gran problema que uno tiene todos los días cuando entiende Bitcoin. ¿Por qué? Porque, repito, es propiedad garantizada por la matemática, garantizada por la física, inconfiscable y que la podés llevar a donde quieras, verdadera propiedad. Una casa no es tu propiedad. Cuando yo me vine para vivir a Asia, mi auto, que estaba a nombre mío, hermoso, con el certificado, no me lo pude traer, lo tuve que vender. Ahora Bitcoin me lo puede traer acá. Eso es lo mágico y por eso te digo que estamos recontra barato a 77. Y el que dice, no, me quedo esperando a 50, lo que sea, porque el bull bear market y porque las ondas y porque hace 4 años pasaba esto. Bueno, si me dicen, lo único bueno que si tenemos que replicar el 2022, lo único bueno es que Argentina sale campeón del mundo de nuevo, pero no lo veo posible, no lo veo posible ni que se replique el 2022 ni que Argentina salga campeón del mundo de vuelta, pero bueno. Rompería la maldición de los campeones, ¿verdad? Que los campeones siempre después pierden en primera ronda, pero sí, ayer... El mundial pasado el campeón estuvo a la patita del Dibu Martínez de ahogarnos la fiesta y ser bicampeón, así que veremos qué pasa. La verdad que no estoy muy motivado con el mundial. Será porque ya salimos campeones del mundo, pero ahora cuando llegue el momento me voy a poner más motivado. Estoy más motivado con mi equipo que... el álbum de figuritas con Sofi y hay tantos países que uno dice, che, ya que jueguen todos nomás. O sea... Bueno, vamos a llevar eso hablando desde el punto de vista Bitcoin. ¿Por qué el mundial en la época cuando yo era chico era el mundial? Primero porque costaba un huevo clasificar. Yo, y de chavo mi edad, en el 94, me acuerdo el día que perdíamos 5-0 con Colombia y que gracias a Dios ustedes no le metieron un gol más a Perú. Gracias a eso tuvimos que ir a jugar un repechaje con Australia
y recién de casualidad clasificar al Mundial. En esa época era proof of work. Hoy hay 48 equipos, en Sudamérica somos 10 y entran 7 al Mundial. ¿Qué proof of work es eso? ¿Qué? Peor en la época de mi viejo, cuando mi viejo, cuando mi viejo era joven, que entraban 16 equipos, era clasificar. De hecho, Argentina se quedó afuera del Mundial de México, no clasificó, nos eliminó Perú. Entonces, cuando a algo le vas quitando el proof of work, lo vas haciendo esta boludez de que no, tienen que venir más, ya se te termina diluyendo. Entonces, como decís vos, hay equipo, está Curazao. Y me parece bárbaro para la gente de Curazao que va a vivir un mundial. Haití, de hecho, estuve en el podcast en inglés, un chico bitcoiner enfermero que vive en Estados Unidos, que es de Haití, re contento. Me parece bárbaro, pero pierde la esencia del proof of work. No, Pierde la esencia de lo difícil. yo creo que este es el último mundial. El siguiente, el del 30, van a haber 62 equipos, una cosa así. Y bueno, Exacto. ojalá, ¿sabe qué? Va a estar muy bueno que Liberland ya pueda jugar el mundial, así quizás nos convocan a alguno de nosotros y vamos a jugar un mundial. Si sigue hablando así, yo creo que a full, yo me postulo, yo tuve mi época, ahora estoy retirado del fútbol, pero yo fui un gran arquero, pateo con la zurda, pateo penales, como mi ídolo máximo, que José es Luis, coterráneo tuyo. De hecho, yo crecí viéndolo a Chilaver. A ver, yo crecí mirándolo a Chilaver, así que. Pero bueno, era otra época el fútbol de aquellas épocas. Pero sí, probablemente en el futuro juegue Liberland, juegue, no sé, nos podamos armar un país independiente, una micrópolis, como dice Álvaro, e ir a jugar el Mundial. Pero sí, cuando se va perdiendo el proof of work, fíjate el caso del Mundial, ¿no? Como en su momento era el Mundial, porque era muy complicado entrar, ahora ya entran cada vez más. De hecho, ya cuando lo pasaron de 24 a 32 equipos, ya la eliminatoria era un trámite, porque Argentina dice, somos 10, tienen que entrar 5. A ver, Argentina va a entrar entre los 5, Brasil va a entrar entre los 5. Alguna eliminatoria podés tener un poco más de problema que la otra, pero vas a entrar entre los 5. Entonces, se pierde eso del proof of tenés a work, Curazao pero y bueno. no tenés a Italia por tercera vez. Yo me quiero matar, pero bueno. Eso es una locura, eso es una locura, son las eliminatorias. A ver, en Latinoamérica tenés a Curazao y no tenés a Perú, no tenés a Venezuela, que podrían hacer un mejor papel. Tenés elecciones ultrafalopa, pero bueno, es el Mundial, ¿qué se le va a hacer? Pero vuelvo a repetir, fíjate cómo algo tan tonto como el Mundial se puede explicar con Bitcoin. Es otro ejemplo de que cuando nos vamos del proof of work, algo que era tan valioso, porque ganar el Mundial era... Yo cuando estuve en el último Mundial fue una locura. La final, me acuerdo la mitad porque bueno, fuimos a festejar, estábamos chupando, todo lo que quieras. Pero cuando vos algo lo haces tan que no cueste, termina perdiendo el valor. Y Bitcoin particularmente tiene valor porque cuesta, no porque se lo da alguien, porque se lo da, hay un presidente que dice, no, o Satoshi, Bitcoin es así. Eso es lo mágico y está generado de forma orgánica. Bitcoin tiene valor porque cuesta tener un Bitcoin. Cuesta llegar a 0,1 Bitcoin, a 0,2 Bitcoin. Cuesta minarlo, cuesta mantenerlo, cuesta protegerlo. Entonces, cuando pasan todas esas cosas, ahí te das cuenta el valor que tiene. Y por eso es, vuelvo a repetir, es lo más valioso que jamás haya tenido el ser humano y es algo que te pone muy... No es la palabra excita. ¿Cómo sería en la traducción de excited? Porque excitado Sí, te no. entusiasma. Te entusiasma. Me entusiasma tanto estar viviendo en esta era, porque estamos viviendo en la era de la transición. Pensá que tu nena no creo, pero los hijos de tu nena o los nietos de tu nena en el colegio, porque Bitcoin va a ganar, cuando estén estudiando en un colegio, probablemente en una base en Marte, en una base en la Luna, o estén viendo cómo salen los cohetes para ir a Júpiter y estén llegando las noticias de la base en Júpiter no, en Júpiter no porque es gaseoso, en alguna luna de Júpiter de los seres humanos, van a estar estudiando en el colegio, no sé si va a haber colegio, pero supongamos que sí, van a estar estudiando en el colegio cuando estudien teoría monetaria, van a estudiar el momento que se cambió el sistema y por qué hoy ellos pueden disfrutar de lo que están disfrutando, porque en este momento de la historia hubo locos que nos ponemos adelante de una computadora a hablar de esto, a hablar de esta cosita que es redondita, naranja y tiene una B,
por eso es una batalla que hay que darla, por eso es una batalla que vale la pena darla todos los días y por eso lo que yo quiero es que el Bitcoin tiene que ganar lo más rápido posible y tiene que hacerse masivo lo más rápido posible. Y que se haga masivo no quiere decir que la gente vaya al supermercado a comprar con Bitcoin. Que se haya masivo es que todo el sistema financiero funcione bajo los rieles de Bitcoin. Y de la única forma que va a pasar eso es si el market cap de Bitcoin, si Bitcoin nos ponemos de acuerdo, lo peleamos como reserva de valor y el market cap de Bitcoin aumenta a 50, 100, 200 trillones de dólares, sería glorioso que Bitcoin acapare todos esos 300 trillones de dólares que están en renta fija y todo eso vayan a parar a Stretch, a SATA, a las nuevas prefer que está sacando Smarter Web Company, a Mars, que es la prefer de Metaplanet, todo eso vaya ahí y todo el sistema financiero se mueva bajo los rieles de Bitcoin. Eso es que Bitcoin gane, no que usemos Bitcoin para ir al supermercado y comprar en Satoshi, porque así Bitcoin no va a escalar. Va a escalar como reserva de valor mundial porque es lo más perfecto que existe. Y bueno, y en el día de mañana, gracias a eso, los nietos de tu hija van a estar estudiando, van a estar diciendo, mirá, el tatarabuelo, no sé qué corno, hablando con este loco en este video y mi bisabuela apareciendo en el medio, mirá qué loco. Y estaban hablando de esto, que es lo que gracias a esto, a lo que estamos peleando ahora, el mundo llegó a ser lo que sea. Y el mundo va a tener otros problemas y lo van a resolver con Bitcoin. Por eso, ahora que está todo el quilombo, y perdón que me voy un poquito de tema de algo más técnico, que yo tampoco soy tan experto en eso, lo de la pelea del BIP de Core contra NOTS, que lo que dicen es que obviamente yo estoy 100% en contra de que Bitcoin se use, de que la red de Bitcoin, que la blockchain se use como una base de datos, como un Dropbox. Hoy. En el futuro, si esta pregunta me la haces dentro de 200 años, cuando tengamos el problema del universo resuelto, cuando tengamos el problema del dinero resuelto, yo creo que Bitcoin va a ser la base de datos del conocimiento humano y nos va a permitir ser como los Navi de Avatar, que se metían, se ataban al árbol y tenían automáticamente todo el conocimiento de, bueno, Bitcoin va a ser eso, pero bueno, eso ya es demasiado futurístico y puede pasar como no, es una idea mía. Yo creo que hoy hay que pelear para que Bitcoin sea los rieles del sistema financiero, porque es la única forma que tenemos que la humanidad, no es un tema de hacerse rico o llenarse de plata o lo que sea, es la única forma que tiene la humanidad de no extinguirse en 150 años. La única forma que tenemos de pasar de una economía de la escasez, donde tenemos un mundo con una riqueza infinita, pero tenemos un 5 o 10% de gente que no tiene para comer y se muere de hambre, a un mundo de abundancia total y avances tecnológicos gigantes. Y con esto no digo que vamos a abolir las clases sociales y vamos a ser todos comunistas, no, al contrario, va a haber clases sociales. En aquel momento, la gente que tenga más poder es la gente que hoy haga los deberes y tenga Bitcoin en autocustodia. Porque en 100 años tener 10 millones de Satoshi, algo que hoy parece insignificante, o 1 millón de Satoshi, te va a dar un poder más grande que el que tiene Peter Thiel hoy en día. Así que bueno, eso era lo que... Son mis locuras filosóficas. No, yo digo, dicen, ¿y cuál es tu objetivo con Bitcoin? Y yo, mi objetivo es que mis bisnietos digan, qué hijo de puta el abuelo, juntando 2 mangos, hoy nos dio este bienestar inimaginable que tenemos, ¿verdad? Eso es. Es que esa es la forma que hay que encarar Bitcoin. Nosotros en nuestro podcast o en nuestro stream de todos los días, nosotros lo que tratamos de hablar es eso, de cómo, a ver, yo soy ultracapitalista y si bien soy bitcoiner y todo eso, yo lo que busco es la prosperidad financiera, porque obviamente si bien como te dicen todos, el dinero no te da la felicidad, pero te da acceso a un montón de cosas que si no tenés dinero no las tenés. La gente, yo he pasado por mil momentos, porque soy emprendedor. Cuando sos emprendedor, un día estás arriba, los días estás abajo, etcétera, etcétera. El dinero te da acceso a libertad. Entonces, una de las cosas que nosotros decimos y tratamos de inculcar también, que no se habla tanto en Latinoamérica, es que cómo se hacen los millonarios o estas familias que son dinastías. Porque un loco en su momento empezó a ahorrar. O los gitanos, que ahorran en oro y se lo van pasando de generación en generación. ¿Por qué tienen tanta plata los gitanos? Porque funcionan como una empresa familiar. Primero, para crear riqueza, no se crea la riqueza tradeando,
comprando Bitcoin a 50 y vendiéndolo a 70, esperando que baje a 60 para recomprar. No, se genera comprando y holdeando assets, Bitcoin, acciones, etcétera. Bitcoin es el asset más importante de la historia. Entonces, lo que hay que entender es que hay que comprar, acumular. ¿Para qué? Para primero, el día de mañana, cuando seamos jubilados, no nos importe y no tengamos que depender de una jubilación del Estado, que es otra de las grandes estafas. El sistema jubilatorio es el Ponzi más grande de la historia. Punto uno. Y segundo, para pasar la pelota, para pasar los assets a nuestros herederos, para que nuestros hijos, nuestros nietos, en algún momento digan, este loco en aquel momento juntaba estas cositas y hoy tenemos esta dinastía familiar, este poder, porque alguien lo empezó. Es como dice, creo que hay un meme que dice, como que quiero ser el loco, toda familia, como que toda familia rica, ¿no es cierto? Toda dinastía, toda familia, es porque un loco en algún momento hizo una locura. Bueno, a mí me gustaría ser el loco que haga la locura de mi familia. Y bueno, eso. Bueno, Fer, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu llamado misional de traer a Bitcoin en español, ¿verdad? En inglés, como decías, hay un súper ambiente ya que tiene la misma edad que Bitcoin, digamos, pero en español creo que hay una tarea pendiente todavía. Primero porque para mí es una de las partes del mundo que más adopción puede haber, ¿verdad? En porcentualmente. Y además porque es necesario estar orgulloso de donde somos y ayudar a la gente, ¿verdad? El prójimo es el que está cerca de uno, ¿verdad? En tu caso, bueno, vos estás en Asia, ¿verdad? Pero tus prójimos, tu familia, tu Olvídate. gente es acá de Sudamérica. Así que agradecerte por eso, ¿verdad? Porque no a todos nos sobra tiempo en el día como para hacer cosas, sino que invertimos tiempo en generar contenido, invertimos tiempo en que sean materiales de calidad, invertimos tiempo, estudio y un montón de energía, ¿verdad? Porque podríamos asumir la posición egoísta de decir, me quedo callado con lo que sé y la voy haciendo calladito, ¿verdad? Pero tomamos el otro camino. Y está perfecto también eso, ¿eh? Tampoco hay mucha gente que no quiere salir porque tiene miedo, lo que sea. Está perfecto. Yo lo que digo es, bueno, en primer lugar, te agradezco mucho por la invitación. Me encanta que me inviten. A veces como que me siento que quedo de lado en un montón de cosas, quizá porque vivo de este lado. El hecho de vivir de este lado del mundo y de vivir, por ejemplo, en un lugar, en una región como Hong Kong, que es primer mundo, me hizo entender un montón de cosas de esto, de cómo se genera la riqueza, y por eso está el tema de lo que hacemos todos los días, es tratar de enseñarle a la gente cómo se genera la riqueza. Y como conexión de eso, decir, bueno, sí, ¿cómo se genera la riqueza? Teniendo assets. ¿Y cuáles son los assets? Este. Pero tenemos el asset más importante de la historia que es Bitcoin. Yo creo que esa batalla hay que darla culturalmente y por eso la decido dar en español por dos razones. La primera es porque en inglés había mucha competencia y además no soy inglés speaker native y cuando yo hablo inglés hablo como Carlitos Tevez, pese a que hablo inglés de los 15 años, pero no me puedo sacar el acento, no me puedo sacar nada. Y por otro lado entender que en habla hispana hay excelente contenido de lo que es seguridad, autocustodia y demás, pero no hay contenido del por qué. No hay contenido que enseñe finanzas. Mi objetivo no es enseñar Bitcoin. Mi objetivo es decir, ¿cómo vos querés crear una dinastía familiar? Perfecto, la creás de esta manera, teniendo asset. Y hay un asset que es el mejor. Entonces, en definitiva, esa gente cuando lo estudie mejor va a terminar cayendo que Bitcoin es el mejor asset para generar riqueza intergeneracional. Entonces, ese es el objetivo y obviamente que no, el tiempo es finito, pero uno siempre encuentra tiempo para hablar de Bitcoin. Siempre, totalmente, porque vuelvo a repetir, es una batalla que vale la pena pelear y que la vamos a seguir peleando hasta el fin de nuestros días. Y aparte, yo te digo, en algún lugar hay gente que no quiere que se le comunique, pero yo digo, pucha, le voy a pedir a Fer el número de teléfono a este loco porque lo quiero entrevistar también. Tener una base de datos impresionante, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y es muy lindo porque no sé a qué porcentaje de tus entrevistados le viste la cara alguna vez en vivo, ¿verdad? O sea, y eso es lo lindo que tiene Bitcoin también, ¿verdad? Y que te une con gente de todo el mundo que quizás tardás años en conocer personalmente, pero que ya gracias a las redes hoy estás más cerca. No, claramente. A ver, lo que digo yo, a veces me dicen, gracias por lo que hace, es un laburo bárbaro.
El laburo es abrir la computadora y ponerme a hablar a través de la computadora. Laburo grosso lo hace, por ejemplo, Ernesto de Escuelita Bitcoin, que va al territorio, está ahí, se mete en lugares donde no toda la gente se metería, pero bueno, creo que todos hacemos. Acá no hay que ni subirle ni bajarle el precio a nadie. Cada uno hace el trabajo que tiene que hacer en el tiempo que lo puede hacer y destinándole los recursos que le pueda destinar. Pero sí, a ver, a muchos de mis invitados le vi la cara porque los he sacado no a la gran mayoría, ¿no? Pero vamos a decir un 10-15% los conocí en persona, porque verdaderamente cuando viajé a la BitConf era como que todo el mundo, oh, Fernando, que esto, que el otro. Mi hermano me dice, che, boludo, sos re famoso. Le digo, y bueno, ¿viste cómo es esto? A muchos yo los conocí en persona, pero a la gran mayoría los contacto. A ver, yo tengo una forma de ser muy rompepelota, yo soy así desde que soy chiquito y es en Twitter, che, ¿no querés venir a mi podcast? ¿No querés venir a hablar al podcast? Y me dicen, no, pero yo hace poquito que estoy en esto, no me importa. Yo quiero que hablen los que no tienen voz, que hablen los que no aparecen en los podcasts, porque, ¿cómo te puedo decir? No sé, me dicen, entrevistalo a David Battaglia. Pero David Battaglia tiene como 200.000 seguidores y cada video de él lo ve 1 millón de personas. ¿Para qué lo voy a...? Obviamente que si lo traigo a David Battaglia va a ser bueno para mí porque me va a hacer pum para arriba el canal. Obvio. Pero yo prefiero traer a otro vago que hable de su... Que descubra gente para que Bitcoin, entendiendo que todo el mundo puede llegar a Bitcoin. Ese es el tema, ¿no es cierto? Pero sí, y está bueno hablar en tu idioma, hablarte con gente que tiene los mismos valores. También de que a veces no coincidamos 100% en todo. Hay gente que está en contra de las treasuries, hay gente que no, hay gente que te va a decir, el otro día Agustín de la Cripta pone, si no corres un nodo, no sos bitcoiner. Eso me parece una cosa que espanta más gente de la que viene. Aunque no coincidamos, no somos manada y creo que todo el mundo quiere que Bitcoin se imponga y que Bitcoin gane. Y para eso estamos trabajando todos los días. Buenísimo, Fer. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá este ciberespacio nos encuentre pronto en otro podcast y ojalá la vida nos encuentre en algún evento físico, si voy a Asia o si venía a Sudamérica, porque la verdad que el mundo es un botón. No, seguramente, espero que sí. Como te dije, gracias por invitarme, me encanta. A mí me encanta hablar, te habrás dado cuenta, y cuando estoy en mi podcast no tengo mucha posibilidad de hablar, soy más que nada escuchante y me encanta también escuchar lo que la gente tiene para contar. Me encanta que me inviten a podcast para seguir hablando de Bitcoin, que es una de las cosas que más me gusta hablar en el mundo y seguir dando el mensaje. Y sí, obviamente espero, al margen de que me encanta el contacto virtual, me gusta muchísimo más el contacto personal, ¿no? Es muy lindo, no sé, tomarse una birra, tomarse un café, conversar en persona. Y sí, este año espero ir a la BitConf, allá creo que es en octubre, a fin de octubre, principio de noviembre, para visitar a mi familia y para ver un montón de Bitcoiners que la verdad que, como digo siempre, le agradezco a toda la gente, a todos los que nos están ayudando a crecer el canal. Nosotros estamos poniendo un montón de proof of work, pero también la gente que viene a hablar, la gente que nos sigue, es espectacular y tengo muchísimas ganas de conocerlo en persona, sentarme a conversar, hablar de cosas que quizá no se pueden hablar a través de una cámara o no quieren que se hagan públicas. También es importante. Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y bueno, espero que nos veamos pronto. Abrazo enorme, Bruno, que tengas un gran día y de nuevo gracias por invitarme. Y bueno, lo mejor para este proyecto, acá estamos, para lo que necesites, para lo que mandes, todo lo que sea para bien de Bitcoin, acá estamos dispuestos. Gracias.